Buen día, mi nombre es Maxwell Hernández Hernández del Grupo 9 y el día de hoy voy a hablar acerca del virus del sarampión. Antes de hablar como tal del virus del sarampión, sus generalidades, características, cuadro y diagnóstico diferencial, vamos a analizar el siguiente caso clínico, el cual nos dice que un masculino de 7 años llegó a un consultorio de pediatría llevado por su padre. Pues este se dio cuenta que desde el día de ayer por la noche su hijo comenzó a manifestar fiebre acompañada de una tos aguda. Además de esto, el padre le comenta al pediatra que parece ser que el niño manifiesta también una cierta dificultad a la hora de querer respirar, a pesar de que no se observan secreciones mucosas aparentes. El pediatra le prescribe al niño el uso de amoxicilina durante una semana, pero a los 4 días de la consulta previa, el niño vuelve al consultorio llevado por su padre, ya que a los 2 días de haber comenzado con la amoxicilina, los cuadros de fiebre volvieron a aparecer, llegando a los 39,5 grados, además de que no ha dejado de toser, presentándose ahora la tos acompañada con flemas verdes amarillentas bastante espesas, además de escalofríos y un aumento en la dificultad para poder respirar. Durante la exploración física en esta segunda consulta, el pediatra se percata que el niño tiene una temperatura corporal de casi 39 grados, una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, lo cual está dentro del rango normal, una saturación de oxígeno del 95%, lo cual también está dentro de los parámetros normales. A la hora de la auscultación, el pediatra escucha estridores, ya que el niño presenta expectoraciones muy espesas. Además de esto, el pediatra se observa de la aparición de lesiones de tipo maculopapulosas en toda la superficie del cuerpo, mientras que en la cavidad bucal, el pediatra puede observar enrojecimiento en las paredes de la boca y en las fauces del paladar blando, estas acompañadas de pequeñas manchas blancas similares a granos de sal. Aunado todo esto, durante esta segunda consulta, el padre le refiere al pediatra que su hijo cuenta con un esquema incompleto de vacunación, cosa que no le había mencionado durante la primera consulta. A la hora de mostrarle la cartilla, el pediatra se percata que una de las vacunas carentes en este niño es la triple viral, o SRP, tanto en su primera dosis, la cual se suele aplicar el primer año de vida, como el refuerzo, la cual suele ser aplicada a los 6 años de edad, lo que aviva sus sospechas de una infección por el virus del sarampión. Analizando de manera más profunda este caso clínico, podemos observar que en un principio el niño durante esa primera consulta, donde fue llevado por su padre al consultorio de pediatría, no manifestaba síntomas bastante concretos, por lo que la fiebre, la tos aguda, una dificultad para poder respirar, son bastante ambiguos y nada certeros como para poder dar un diagnóstico bastante certero y concreto, por lo cual cobra bastante sentido que en un principio el pediatra le haya prescrito el uso de amoxicilina, ya que recordando el uso de la amoxicilina es que este es un antibiótico de amplio espectro, por lo que muy probablemente el pediatra pensó que el origen de la patología que estaba manifestando el niño era de origen bacteriano. Pero después nos podemos percatar que no fue así, ya que incluso antes de que terminara la semana de prescripción de amoxicilina que el pediatra le dio al niño en una primera instancia, el padre volvió al consultorio llevando a su hijo a los 4 días, ya que al contrario de haber mejorado, los síntomas simplemente se agravaron, ya que no dejó de toser, la temperatura se agudizó y la tos, que en un principio era tos seca, ya que no se observaban secreciones mucosas, se volvió una tos productiva, ya que ahora está acompañada de flemas verdes amarillentas bastante espesas, además de que aparecieron escalofríos y la dificultad para poder respirar no hizo más que aumentar. Esto, hasta este punto, sigue siendo todavía un cuadro bastante ambiguo, el cual no nos dice mucho, pero nos hace pensar y nos hace descartar que simplemente el origen de la etiología de lo que estaba afectando al niño y por el cual cursaba este cuadro no era de origen bacteriano, por lo que podríamos pensar en algo viral. Ahora, siendo un poco más concretos y más certeros, también durante la exploración física podemos observar que el pediatra pudo apreciar aparición de lesiones de tipo maculopapulosas en la superficie del cuerpo. Además, otra cosa aún más clave y un poco más concreta para poder ir pensando en el virus del sarampión es lo que se encontró el pediatra a la hora de la exploración física en la cavidad bucal del niño, ya que observó un enrojecimiento en las paredes de la boca y en las fauces del paladar blando, las cuales eran acompañadas de pequeñas manchas blancas similares a granos de sal, lo cual nos habla indiscutiblemente de las tan características manchas de Koplik, las cuales suelen presentarse en las personas que están infectadas y manifiestan los síntomas de una infección por el virus del sarampión. Pero lo que verdaderamente pudo hacer descartar todo lo demás que pudiera parecerse a esto y que haya hecho al pediatra pensar inequívocamente que se trataba de una infección por el virus del sarampión, fue el momento en el que en la segunda consulta el padre le comentó a este que su hijo contaba con un esquema de vacunación incompleto. Y al ver la cartilla de vacunación, el pediatra se pudo percatar que una de las vacunas carentes en este infante era la triple viral o SRP, la cual brinda protección en contra del virus del sarampión. Por lo que, de manera inequívoca, se pudo hacer el diagnóstico de que este niño cursaba la sintomatología y el cuadro clásico de una infección por el virus del sarampión. Ahora, como tal, hablando de las características del virus del sarampión, lo primero que quiero mencionar es que el mecanismo de transmisión de este virus es por medio de gotitas respiratorias, lo que hace que el virus del sarampión sea una de las infecciones más contagiosas que pueden haber.
Hablando como tal del agente causal del virus del sarampión, es importante mencionar que pertenece a la familia de los paramyxovirus, los cuales son de ARN negativo monocatenario, es decir, que solamente poseen una cadena de ARN dentro de sí. Son de función intracelular y se replican en el citoplasma de las células que infectan. Además de esto, las células infectadas se observan como células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. También es importante decir que el virus del sarampión se une a los receptores CD46, nectina 4 y CD150, lo cual, a grosso modo, hacen que se inhiba el sistema del complemento. Ahora, haciendo un pequeño hincapié en esto, es importante mencionar y recordar la inmunología, ya que esta inhibición del sistema del complemento hace que el sarampión se proteja, pero no como tal de una fagocitosis, sino de un marcaje y de una opsonización por medio de los anticuerpos de nuestro sistema y de nuestro sistema del complemento para que puedan marcar y opsonizar de manera adecuada a estas células extrañas que no pertenecen a nosotros, el virus del sarampión, y que las células que se encargan de fagocitar, como macrófagos y monocitos, puedan ir e iniciar ese proceso de engullición y de lisis y destrucción celular por medio de quimiotaxis. Entonces, esta es una manera bastante específica de cómo el sarampión se protege de todo lo que es nuestro sistema inmunológico. Solamente que no es, en este caso, en cuestión de destrucción, sino más bien en cuestión de opsonización y marcaje para una posterior destrucción por medio de las células del sistema inmune. Hablando como tal de la epidemiología, el virus del sarampión es una de las infecciones más contagiosas, como ya lo había comentado, principalmente adjudicado por su mecanismo de transmisión de gotitas respiratorias. Suele infectar más a niños entre 1 a 3 años y forma parte de los 5 exantemas de la infancia, junto a la varicela, la rubiola, la rociola y el eritema infeccioso. Suele ser un común foco de infección entre niños con esquemas de vacunación incompletos, como el caso que vimos, y en niños con inmunodeficiencias, como niños que tienen inmunodeficiencias por errores genéticos, como los niños que a muy temprana edad lamentablemente suelen presentar ciertas patologías como neoplasias, como las leucemias, que son bastante características en niños que lamentablemente a muy corta edad las padecen. Se considera el virus del sarampión como la principal causa de muerte en niños de 1 a 5 años en países con programas de vacunación deficientes. Esto es bastante importante y quiero hacer hincapié con esto en la tabla que se encuentra en este lado. Aquí podemos observar una tabla epidemiológica, la cual nos habla de los casos sospechosos que van hasta marzo, en este punto del año 2023, del virus del sarampión en nuestra región, donde podemos observar naciones de Latinoamérica, como naciones de América del Norte, como lo son Estados Unidos y Canadá. Pero quiero hacer hincapié en algunas naciones en concreto. Podemos observar el caso de México, donde hasta lo que va del año 2023 existen 232 casos sospechosos. O Brasil, donde en el mismo periodo de tiempo existen 154 casos sospechosos por virus del sarampión. Lo cual nos hace pensar, ya que al ver las estadísticas vemos que el caso de México y el caso de Brasil son unos de los países que se encuentran en esta tabla con casos sospechosos más altos, lo cual nos podría hacer pensar, en una primera instancia, que esto pudiera que se trate porque estas naciones cuentan con programas de vacunación deficientes. Pero la realidad es que esto no es así, ya que tanto Brasil como México son considerados, al menos en la región latinoamericana, como unas de las naciones con uno de los sistemas de salud más eficientes que existen en la región. Por lo que tendríamos que pensar en que tanto México como Brasil son dos de los países que tienen más población en esta región del mundo. México contando con 130 o 140 millones de personas y Brasil entre 200 y 210 millones de personas. Por lo que es normal que, en este caso, al ser países con tanta tasa de población, existan un aumento de casos de sospecha. Pero también hay que resaltar dos naciones de esta lista, los cuales serían Paraguay y el país de Cuba. Podemos observar en esta tabla que el país de Paraguay cuenta con 576 casos sospechosos por virus del sarampión en lo que va del año, mientras que el país de Cuba cuenta con 267, ambos superando a Brasil y a México por mucho. Pero en este caso sí es porque estas naciones cuentan lamentablemente con programas de vacunación bastante deficientes que no protegen a su población, ya que la población de Cuba ronda alrededor de los 11 millones de personas, mientras que la población de Paraguay alrededor de los 7 millones de personas que no cuentan y no son ni siquiera un octavo de la población que tiene nuestro país, México, y cuentan con casos más altos. Y es debido a que corren mucho riesgo por sus programas de vacunación y por ende de salud bastante incompletos y deficientes. Ahora hablando como tal de la enfermedad del sarampión, podemos mencionar que tiene un periodo de incubación de 7 a 13 días y que cuenta primero con un periodo prodrómico, siendo esta la fase más contagiosa, en donde podemos encontrar síntomas como fiebre, tos, rinitis, conjuntivitis y fotofobia. 2 días después de la infección por el sarampión,
suelen aparecer las tan características manchas de Koplik que ya fueron descritas en el caso clínico que vimos en un principio, las cuales se suelen presentar en conjuntivas, en la mucosa bucal y junto a las molares, y en el caso de las mujeres infectadas, en la mucosa vaginal. Además de que aparecen lesiones vesiculares similares a granos de sal, rodeadas de un halo rojizo o eritema. Después, a las 12-24 horas, se suele formar un exantema de tipo maculopapuloso que inicia en la región retroauricular y se disemina hacia el resto del cuerpo en una disposición cefalocaudal, es decir, que va de arriba hacia abajo. También pueden haber algunas complicaciones como otitis media, laringotraqueobronquitis, neumonía, ceguera y encefalitis. Pero las complicaciones más importantes y más resaltables de lo que es una infección por el virus del sarampión es la neumonía bacteriana secundaria, en donde ya existía el sarampión de base, el cual suele tener una mortalidad del 60%, lo cual es una mortalidad bastante alta en las personas que la suelen padecer. También existe la complicación de la encefalitis, lo cual ocurre 7 a 10 días después del exantema, en donde hay una desmielinización de las neuronas, lo cual también puede ser bastante severo. Pero la complicación más característica y más resaltante y llamativa de lo que es la infección por el virus del sarampión es la panencefalitis esclerosante subaguda, la cual suele ser una secuela tardía que ha disminuido en incidencias tras la administración de la vacuna, SRP, en el mundo, así como en México, la cual sigue apareciendo, pero en países que siguen teniendo sistemas de vacunación deficientes. Suele ocurrir 7 años después de una infección de sarampión clínico y aparecen niños que se infectaron con sarampión por primera vez. ¿Por qué se caracteriza la panencefalitis esclerosante subaguda? Bueno, se caracteriza por cambios de personalidad, comportamiento, cognición, ceguera y espasmos. Termina progresando al coma y a la muerte en quienes no se trata. Además, se diagnostica encontrando niveles altos de anticuerpos en LSR y sangre. Además de que las neuronas se pueden detectar el genoma de antígenos víricos, claro, del virus del sarampión, y cuerpos de inclusión de Cowdry tipo A. Estas son las complicaciones más resaltantes de lo que es el virus del sarampión, además del cuadro que suele presentar, tanto en el periodo prodrómico como en el periodo patognómico, donde ya como tal se presenta la enfermedad. Hablando del diagnóstico. El diagnóstico del virus del sarampión se suele basar principalmente en la clínica, ya que las manifestaciones del sarampión suelen ser sumamente características. Sin embargo, puede diagnosticarse por células obtenidas de muestras de las vías respiratorias superiores y de la sangre, así como del sedimento urinario, haciendo una tinción de Giemsa, en donde se pueden observar células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión citoplasmáticos, conocidos como cuerpos de Finkelney, los cuales podemos observar aquí, los cuales serían, a grosso modo, una especie de tipos de granulomas. También es relevante mencionar que mientras el exantema sigue presente, pueden detectarse anticuerpos, especialmente la inmunoglobulina M o IgM. Además, en la cual se considera el gold standard en cuanto al diagnóstico del virus del sarampión, pero que a su vez no suele ser bastante común, ya que es una prueba cara y de laboratorio y que no suele estar a la mano de todas las personas, siendo el sarampión una infección bastante común, es la prueba de detección de anticuerpos MM, los cuales son una prueba única de sangre que se realiza para poder detectar los anticuerpos específicos del virus del sarampión, las que curiosamente también comparte junto al paramyxovirus o virus de la parotiditis, el cual es el agente causal de las paperas, pero que son bastante diferentes entre sí. Entonces, al detectar los anticuerpos MM en la sangre de una persona con sospechas de infección por este virus, y al confirmarlos como positivos y presentes en la sangre del sospechoso, podemos confirmar sin duda alguna que se trata de una infección por el virus del sarampión. O también lo podremos aplicar para diagnosticar el agente causal de las paperas, el virus de la parotiditis. Por último, hablando del tratamiento, prevención y control, hay que mencionar que la principal medida de prevención y de contención para la propagación del virus del sarampión es definitivamente la vacunación con la vacuna triple viral, la cual se administra en combinación de antígenos del propio sarampión, además de la rubiola y la parotiditis. Se aplica durante el primer año de edad y un refuerzo que se suele aplicar durante los 6 años de edad. Aquí podemos observar una imagen obtenida del esquema de vacunación del Sistema de Salud Mexicano, donde podemos ver a la SRP, sarampión, rubiola y parotiditis, y podemos observar cómo existen dos dosis. Una primera que suele ser aplicada al primer año de edad, como había mencionado, y un refuerzo que suele ser aplicado durante los 6 años de edad. Como tal, no existe un protocolo para poder prevenir la propagación del virus del sarampión más allá de la vacunación a temprana edad en el resto del mundo, por lo que es importante tener un esquema de vacunación completo e instar a las personas con niños pequeños que vayan a los centros de salud más cercanos a vacunar a sus hijos contra el sarampión y aparte los inmunizan también contra la rubiola y la parotiditis con una misma vacuna, por lo que es importante hacer campañas de prevención y de vacunación en contra de este virus. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.